Hola a todas, feliz inicio de semana y como siempre, todas las que somos hijas de Dios sabemos que vamos en triunfo, vamos en victoria, porque Dios es nuestro capitán y esa es nuestra frase del día de hoy. Las hijas de Dios vamos en triunfo y en victoria porque Dios es nuestro capitán. Pues así, mujeres queridas, en nuestra vida el capitán es Cristo y por eso avanzamos aceptando todos los retos porque no estamos solas. Él está con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Bienvenida a nuestro devocional de Génesis. Marca tu asistencia inmediatamente, ponle ahí clic al botón de me gusta a esta publicación y déjame te digo, el día de hoy vamos a estar meditando en un solo verso, Génesis 35:22, y vamos a estar hablando de la inmoralidad en las familias. Vamos a ver esta terrible situación donde Rubén deshonra a su padre teniendo relaciones con la concubina. Así es que lista, vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 35:22. Mientras vivía ahí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Solamente vamos a leer hasta ahí. Y fíjate cómo comienza este verso diciendo, mientras vivía ahí, subraya con una línea negra la palabra mientras. Esto nos habla nuevamente de la forma en que esta familia vivía, siempre en marcha, siempre peregrinando, pero sin establecerse. La palabra mientras nos habla de algo temporal, es decir, mientras llegamos a nuestro destino, pues vamos a estarnos aquí un ratito. Y así había sido la vida para esta familia. Y pues en este proceso, Dios había transformado poco a poco la vida de Jacob y lo había estado convirtiendo en un hombre temeroso de Dios. Pero para toda su familia, la historia era muy diferente, porque la familia de Jacob se describen como personas idólatras, personas paganas, personas violentas, como vimos en Génesis 35, versículo 2. Pero además de todo eso, pues ellos también habían crecido en un ambiente donde había competencia, donde había celos, donde había pleitos, donde había mentira, porque imagínate, 4 esposas, un solo papá, todos los medios hermanos que estaban ahí. Así es que era un ambiente terrible, un ambiente que no reflejaba en nada el temor de Dios. Y mujeres queridas, en un hogar donde no se inculca el temor de Dios, el diablo siempre encuentra voluntarios para promover el pecado y la maldad. Y me gustaría que lo escribamos en los comentarios. También aquí está la frase en la pantalla. En un hogar donde no se inculca el temor de Dios, el diablo siempre encuentra voluntarios para promover el pecado y la maldad. Y pues esto es exactamente lo que vemos que sucede en este verso. Rubén era el hijo mayor, era el hijo de Jacob y Lea, era el primogénito y era el segundo hombre al mando en toda esta familia. Por lo tanto, siendo el primogénito, se entiende que Rubén tenía la gran responsabilidad de ser ejemplo, de ser protector, de ser un buen líder para toda la familia. Los comentaristas creen que en este momento Rubén tenía entre 20 y 30 años de edad. Así es que imagínate todo el perfil de este joven Rubén. Por otro lado, Bilha era una de las concubinas de Jacob, era la sirvienta que Raquel, que era estéril en ese momento, le había entregado a su esposo y le había dicho, ándale, dame hijos o me muero, ten hijos con ella para que esos se conviertan en nuestros hijos. Y para ahorita, cuando Rubén cometió este acto terrible, Bilha era una señora mayor. De hecho, ella ya tenía 2 hijos con Jacob. Tenía a Adán y a Neftalí, que eran medios hermanos de Rubén. Un gran desorden que hay en esta familia entre tanto peregrinar, entre tantas personas, entre tantas esposas, pero sobre todo en la falta de temor de Dios, sucedió este acto tan aberrante donde Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. Ahora, esto, aparte de ser un pecado de inmoralidad terrible, aparte de ser incesto, fornicación y adulterio, también se consideraba como una afrenta directa al liderazgo de la familia.
O sea, se cree, y todos los comentaristas lo mencionan, que Rubén con este acto estaba tratando de usurpar el puesto de su padre. Y pues es interesante porque la Biblia lo menciona, pero no da muchos detalles. Sin embargo, lo que sí dice es que Jacob se enteró enseguida. Y fíjate, más adelante lo vamos a leer en Génesis 49, versículos 3 y 4. Jacob, como resultado de esto, le quitó la primogenitura a su hijo Rubén. Fíjate lo que dice Génesis 49, 3 y 4. Aquí está en la pantalla. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Todas las características que se mencionan de Rubén, el hijo mayor, lleno de fuerza, un hombre vigoroso que iba a heredar el liderazgo de esa tribu de Israel, no importa nada de eso, había perdido todas estas bendiciones por un ímpetu carnal y por deshonrar a su padre. Él lo perdió todo. Y pues después de escuchar todo esto, hay dos lecciones muy importantes, muy prácticas, que son en las que quisiera que hoy nos enfoquemos. Lista para tomar nota. Número 1, temor de Dios ante todo. Vamos a ponerlo en la libreta o en los comentarios. Temor de Dios ante todo. No solo para nosotras, mujeres queridas, sino para nuestras familias. Proverbios 8:13 dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Dilo conmigo, aquí está en la pantalla. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Es decir, si les enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios, si nosotras vivimos en el temor de Dios, como resultado se manifestará en nuestra vida un odio por la maldad. Fíjate, odiar la maldad no viene por arte de magia, viene como resultado de tener principios bíblicos dirigiendo nuestra vida. Y lo vuelvo a decir por si lo quieres anotar en los comentarios. Odiar la maldad no viene por arte de magia, viene como resultado de tener principios bíblicos dirigiendo nuestra vida. Por eso, como dice Deuteronomio 6, 6 y 7, nosotras tenemos que estar repitiendo la palabra de Dios incansablemente, de día y de noche, a nuestras propias vidas, pero también a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy, número 1, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Es decir, empiezo yo. Dilo conmigo, empiezo yo. Si quiero ver el temor de Dios manifestándose en mi familia, tiene que empezar a manifestarse primero en mi propia vida. Por eso dice Dios, lo primero es que estas palabras que yo te mando deben estar en tu corazón antes que tú las quieras inculcar a tus hijos. Y luego dice, y ya que están en tu corazón, ahora sí las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, una tarea continua, orgánicamente, día con día. Debemos repetir la palabra de Dios sin darnos tregua en cada vivencia, en cada oportunidad, en cada problema. La Biblia tiene que venir a ser parte de nuestra vida. La Biblia debe ser como la brújula que siempre nos muestre el rumbo, que nos muestre el norte, la lámpara que ilumine nuestros pasos aún en los momentos de más oscuridad. Así debe ser, mujeres queridas, la forma en que el temor de Dios comience a inculcarse en nuestras vidas y en nuestras familias, porque dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí podríamos decir, ¿con qué limpiará Rubén su camino? Y tú puedes decir aquí los nombres de tus hijos. ¿Con qué limpiará Gabriela, Sofía, Estefi, Juan Daniel, Laurita, Dominic su camino? ¿Con qué limpiarán nuestros hijos su camino, mujeres queridas? Vamos a leer bien fuerte la respuesta. Aquí está en la pantalla. Con guardar tu palabra.
con guardar tu palabra, no con amenazas, no quitándoles el teléfono, como si ya quitándoles el teléfono les va a cambiar el corazón, mujeres queridas, inculcándoles la palabra de Dios, repitiéndola de día y de noche, no como un libro religioso, sino como ese poder de Dios que va limpiando la mente, que va transformando las acciones. Temor de Dios, ante todo, temor de Dios. Número 2, debemos tomar decisiones familiares, no solo pensando en el presente, sino viendo hacia el futuro. Y si quieres lo puedes escribir en los comentarios. Debemos tomar decisiones familiares, no solo pensando en el presente, sino viendo hacia el futuro. Es decir, tenemos siempre que decidir midiendo las consecuencias a largo plazo, no solo en el aquí y el ahora. Yo estoy segura que cuando Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú y salió huyendo, nunca imaginó el precio tan alto que esto le iba a costar, ¿verdad que no? Solamente pensó en el presente, pero ni se imaginaba todo lo que le iba a costar en su vida. Estoy segura también que cuando Jacob aceptó a estas dos concubinas, no pensó en el impacto que esto traería a su familia. No pensó en la mezcla de hijos, la mezcla de mujeres, la mezcla de temperamentos con los que él tendría que avanzar toda su vida. Y yo quiero imaginar que si le hubieran dado a Jacob la oportunidad de regresar a su pasado y decidir nuevamente, creo que él hubiera pensado mucho mejor el impacto que sus decisiones iban a tener. Bueno, pues mujeres queridas, el pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Y quizás lo quieres anotar en los comentarios. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Y mira esta frase. Suena rara, pero es 100% verdadera. Hoy estamos en el pasado del futuro. Escríbelo en los comentarios. Sé que suena rara, pero vamos a detenernos y pensarla y verás que es la realidad. Hoy estamos en el pasado del futuro. Así es que hoy sí podemos tomar decisiones, aprender de esta lección y decidir para nuestras familias lo que realmente será de bendición. Dios nos está hablando, mujeres queridas, para tomar decisiones bien pensadas, tomar decisiones bien oradas. Y vamos a ponerlo en los comentarios. Dios quiere que tomemos decisiones bien pensadas y que tomemos decisiones bien oradas. Ponlo en los comentarios. Dios nos está dando la oportunidad. Y fíjate, esto también qué importante saberlo. Dios no va a escoger por nosotras. Dios nos da libre albedrío y nos da a nosotras esa responsabilidad, la responsabilidad de decidir. Pero lo que sí hace Dios es que nos ayuda. Así como ese verso que aprendimos, que esa voz que nos dice, es a la derecha, es a la izquierda, Vero. O sea, Dios nos da la responsabilidad, pero sí nos ayuda. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28, nueva traducción viviente. Dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Dios nos dice, es tu decisión, tú tienes que elegir, pero luego Dios nos ayuda y nos dice, mira, recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios. Ahora sí, es tu elección. ¿Qué vas a decidir? Oye, pues aquí está bien claro. Ya Dios nos está dando la respuesta. Escojamos siempre obedecer los mandatos de Dios, porque entonces recibiremos bendición. Así es que, mujeres queridas, sin demora, tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios y sembrar ese temor también en la vida de nuestras familias. Que Dios no sea solo un Dios personal, sino que en verdad se vaya convirtiendo en un Dios familiar, porque cada miembro de nuestra familia ha aprendido el temor de Dios, porque cada miembro de nuestra familia ha decidido voluntariamente seguir a Cristo, porque ha abierto su corazón a Dios y la palabra los va guiando y los va haciendo aborrecer el mal.
Es nuestra labor, mujeres queridas. Si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Y me gustaría que lo pongamos en los comentarios. Si yo no enseño a mis hijos el temor de Dios, nadie lo va a hacer. Podemos llevarlos a la iglesia y las maestras les van a dar una clase, pero Deuteronomio no dice que las maestras tienen que repetir estas palabras a nuestros hijos, ¿verdad que no? Deuteronomio dice, ustedes como padres son los que día con día tienen que repetir estas palabras a sus hijos. Imagínate si confiamos en que una vez a la semana las maestras inculquen el temor de Dios a nuestros hijos, estaríamos engañándonos a nosotras mismas. De hecho, hay una lección aquí en Entre Amigas que se llama Es mi responsabilidad y por lo tanto lo haré. Y voy a poner el enlace aquí en la descripción por si quieres escuchar esa lección. Es nuestra responsabilidad, mujeres queridas, y tenemos que hacerlo. Inmoralidad en las familias es el reflejo de la ausencia del temor de Dios. Y por supuesto, Dios es bueno, Dios redime, Dios envió a Jesucristo porque sabe que necesitamos un Salvador, pero al avanzar por la vida, Dios nos ha bendecido con su bendita palabra para evitarnos muchos quebrantos, para evitarnos vergüenza, para evitar que nuestros hijos se pierdan las bendiciones preciosas que Dios tiene para sus vidas. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en la Biblia no vemos personas perfectas, sino vemos personas imperfectas, como cualquiera de nosotros, pero que encontraron en Dios esperanza, redención y encontraron en Jesucristo el perdón de pecados. Señor, aquí estamos nosotras para poner nuestras familias delante de ti. Señor, aceptamos nuestra responsabilidad como madres de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Que primero nosotras mismas, Señor, aceptemos tu palabra como nuestra autoridad y aprendamos a andar en tus caminos y que el temor de Dios nos haga aborrecer el mal y que eso mismo hagamos con nuestros hijos, que de día y de noche, en cada circunstancia, en cada cosa que ellos enfrenten, traigamos tu palabra a sus vidas para que ellos encuentren ahí siempre la dirección que necesitan. Oramos también pidiéndote sabiduría, Señor, para que siempre que tengamos que tomar decisiones familiares, no pensemos solamente en una disque solución instantánea, sino que veamos hacia el futuro y podamos calcular el precio de cada decisión que tomemos. Señor, ayúdanos a hacer lo que dice tu palabra, a elegir siempre el camino de bendición, obedeciendo tus mandamientos en todo lo que hacemos. Y yo oro, Señor, en este momento por cualquier familia que esté pasando por un proceso de inmoralidad. Tú eres el Dios que redime, tú eres el Dios que rescata, pero tú eres el Dios también que nos muestras el camino por el que debemos comenzar a andar para que nuestras vidas puedan ser restauradas. Gracias, Señor, y estamos listas para poner en práctica tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas, amén, amén, amén. Gracias al Señor por estas lecciones que de verdad se convierten en nuestro manual de vida. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.